Hola, bienvenido y bienvenida a una videocápsula educativa del proyecto Ciencia Móvil para la inclusión de la Facultad de Química y Biología para las estudiantes de la facultad. En esta videocápsula estudiaremos el área de la química, específicamente el fenómeno de la polaridad. Para poder explicarlo, deberemos retroceder y revisar detenidamente algunos aspectos de las moléculas. A la izquierda ves la molécula de hidrógeno molecular, aunque no es exactamente así en realidad. Este modelo es útil para representar de forma idealizada cómo sería, ya que el ojo humano no es capaz de visualizarlas a nivel macroscópico y aún más es un gas. Podemos ver los dos átomos de hidrógeno que están enlazados por medio de un enlace covalente. Existen diversos tipos de enlaces, pero en un enlace covalente, los átomos que forman este tipo de enlace comparten pares de electrones. Dependiendo del caso, pueden compartir 1, 2 o 3 pares de electrones. En nuestro ejemplo del hidrógeno molecular o gaseoso, entre estos átomos se establece un enlace simple. Solo se comparte un par de electrones. ¿Cómo pueden algunos átomos mantener este enlace covalente y compartir los electrones? La fuerza de atracción y propiedad periódica que mantiene este enlace entre los átomos se denomina electronegatividad. La electronegatividad es una medida de la capacidad con que un átomo atrae hacia sí los electrones compartidos en el enlace. Por lo tanto, átomos de los elementos más electronegativos ejercen mayor atracción sobre los electrones. Al contrario, los átomos de los elementos menos electronegativos ejercen menor atracción sobre los electrones. El valor de electronegatividad para cada elemento son los propuestos por el científico Linus Pauling. Estos son relativos. Se obtuvieron tomando como referencia el flúor como el más electronegativo. Se puede mencionar, a modo de ejemplo, que el valor de electronegatividad para el flúor es de 4. Analicemos dos casos donde se establecen enlaces covalentes. En la molécula de hidrógeno, un átomo de hidrógeno atrae los electrones del otro, y lo mismo ocurre viceversa. En este caso, la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados es 0, ya que ambos átomos son del mismo tipo. Es decir, ambos son hidrógenos, los que ejercen la misma atracción sobre el par de electrones compartidos en el enlace, pero en sentidos opuestos. Observa las flechas arriba de los átomos para representarlo. Ambas son iguales. Es como si dos personas tiraran de una cuerda con la misma fuerza. Pero, ¿y si no son del mismo elemento? En la molécula de ácido clorhídrico que ves abajo, también se forma un enlace covalente y se comparte un par de electrones, pero entre dos átomos que tienen una diferencia de electronegatividad significativa. El átomo de cloro ejerce una mayor atracción sobre los electrones del enlace. Es decir, es mucho más electronegativo que el átomo de hidrógeno y como consecuencia no se comparten equitativamente o de igual forma los electrones.
Observa las flechas arriba de los átomos para representarlo. La flecha hacia el cloro es mucho más grande que la dirigida al hidrógeno. Además, usando la misma semejanza anterior, es como si el hidrógeno tuviera más manos tirando de la cuerda, a diferencia del hidrógeno que tiene menos fuerza para atraer los electrones. El tipo de enlace formado en cada caso se denomina como aparece en pantalla. Como las moléculas están formadas solo por un enlace, entonces se puede indicar directamente que en el primer ejemplo toda la molécula es apolar y en el segundo que la molécula es polar. Los electrones no rodean al núcleo del átomo de forma fija. En realidad, una forma de representarlos son como nubes electrónicas que rodean al núcleo. Esta nube tiene carga eléctrica. Puede ser positiva, negativa o neutra, dependiendo de cada caso. A la izquierda ves la representación de la molécula de hidrógeno molecular y bajo ella la molécula de ácido clorhídrico. A la derecha también puedes observarlas, pero además hay un diagrama de colores sobre ellas. Primero se debe comprender qué indica este diagrama. Representa la nube electrónica y su carga asociada a la densidad de electrones que hay. La densidad de electrones puede ser entendida como la concentración de electrones. Para este diagrama hay una escala que parte desde el color azul hasta el rojo. En un extremo, el color azul indica la menor densidad electrónica. En otras palabras, menor densidad de electrones y en consecuencia una carga positiva. En la escala, la carga va aumentando hasta el color verde, que indica una carga neutra. Si se sigue avanzando, la escala comienza a indicar una carga negativa hasta el color rojo. Indica la mayor densidad electrónica, es decir, mayor densidad de electrones y en consecuencia una carga negativa. Entendiendo esto, volvemos ahora a nuestras moléculas. En el cloruro de hidrógeno, el átomo de cloro, que es más electronegativo, atrae más los electrones que el átomo de hidrógeno. Entonces, vemos que en este átomo la nube electrónica tiene un color más rojo, que según nuestra escala significa que hay un exceso de carga negativa, adquiriendo una carga parcial negativa. Se considera parcial ya que no necesariamente será la carga de toda la molécula. Por otra parte, el átomo de hidrógeno queda más desprovisto de esta nube electrónica, que es atraída por el cloro, y el color en esa zona es azul. Recuerda que el hidrógeno no cede sus electrones. En un enlace covalente aquello no ocurre, sino más bien se comparten. Pero la densidad de electrones alrededor de él sí es menor por el efecto del cloro, por lo que queda con una carga parcial positiva. A diferencia de la molécula de hidrógeno molecular, donde el color verde indica que se distribuye de manera similar la nube electrónica sin polos cargados positiva o negativamente, en la molécula de ácido clorhídrico se forman verdaderos polos de carga positiva y negativa. Ahora quizás tiene más sentido para ti cuando se utiliza polar o apolar para referirse a un enlace
o una molécula. Antes de continuar, sobre las cargas parciales. Los símbolos delta negativo y delta positivo se utilizan frecuentemente para indicar dónde se encuentra la carga parcial positiva y negativa en un enlace, como se indica a la izquierda, o en una molécula, como ves a la derecha. Sobre el momento dipolar, la polaridad se mide por medio de una magnitud física llamada momento dipolar. Normalmente no siempre se calcula como tal, solo se indica la polaridad con una flecha como la que observas. La punta de la flecha se dirige desde el átomo menos electronegativo al más electronegativo, para indicar hacia dónde se desplaza o dirige o concentra la densidad de electrones. Hablaremos nuevamente sobre ella más adelante. Estudiamos la polaridad de enlace, pero ¿en moléculas? En los ejemplos anteriores, las moléculas estaban formadas por dos átomos. En este tipo de moléculas solo basta determinar la polaridad del enlace para conocer la polaridad de la molécula completa. Veamos otras moléculas de este tipo: el monóxido de carbono y el nitrógeno molecular. Estas nos permitirán resumir todos los elementos que hemos revisado hasta ahora. La electronegatividad de los átomos de los elementos es distinta en el primer caso e igual en el segundo. Si es que hay polaridad, la flecha indica hacia dónde se atraen los electrones. Entre estos ejemplos, solo el monóxido de carbono tiene polaridad de enlace. Las cargas parciales en la molécula y la polaridad de la molécula es la misma que la del enlace. Sin embargo, normalmente no es tan fácil si la molécula tiene 3 o más átomos, y más aún si también son de distintos elementos. Por lo que en este tipo de molécula se necesita determinar la polaridad de cada enlace. Es útil dibujar las flechas del momento dipolar para cada enlace e identificar la geometría de la molécula. Es importante determinar la geometría de la molécula, porque la presencia de enlaces polares o apolares no asegura que la molécula completa sea polar o apolar. Observaremos dos casos para demostrar esto. Para el primero, tenemos dos moléculas: el dióxido de carbono, gas de efecto invernadero y característico de las reacciones de combustión, y el agua, el conocido como solvente universal y una de las moléculas más importantes para el funcionamiento de los seres vivos. Ambas están formadas por 3 átomos y todos los enlaces son covalentes polares. Pero la molécula de dióxido de carbono es apolar y la de agua es polar. De hecho, lo podemos corroborar viendo el diagrama que usamos previamente. ¿Por qué sucede esto? Hay diferencias en sus geometrías moleculares. La geometría de la molécula de dióxido de carbono es lineal. Todos los átomos están uno detrás de otro, como en una fila. Si dibujamos el momento dipolar representado por las flechas en la molécula de dióxido de carbono, es como si cada oxígeno tirara con la misma fuerza de atracción, en sentidos opuestos, de la densidad electrónica del carbono que
es menos electronegativo. El resultado es que la atracción se anula. No se forma ningún polo de carga y la molécula es apolar. De forma similar, en la otra molécula, el momento dipolar indica que se desplaza la densidad de electrones desde los átomos de hidrógeno al oxígeno. Pero la geometría de la molécula no es lineal, es angular. Los átomos de hidrógeno forman un ángulo menor a 180 grados entre ellos, de modo que no se anula la atracción que ejercen, se suman y resultan en un momento dipolar total hacia arriba, que se indica en amarillo. Si nos hubiéramos dejado llevar por solo la polaridad de los enlaces, habríamos cometido un gran error. No hay reglas generales, es importante analizar cada caso. ¿Cuál crees que será la polaridad de todos los enlaces en las moléculas de fluoruro de metilo y tetrafluoruro metano? Todos los enlaces formados son polares. Ahora bien, el diagrama corrobora que se forman unos polos de carga positiva y negativa en la molécula de fluoruro de metilo, por lo que la molécula es polar. Pero en la molécula de tetrafluoruro metano, aun cuando el carbono solo está enlazado al átomo más electronegativo, la molécula es apolar. Nuevamente, viendo el diagrama, según la escala, se comprueba que no hay zonas que tengan carga parcial negativa o positiva. ¿Podrías proponer una explicación para lo que ocurre? La molécula es simétrica. Los átomos se disponen de forma en que girándola o mirándola en un espejo no se le puede distinguir con la original, por lo que los momentos dipolares de los enlaces se anulan mutuamente. Puede ser un poco más difícil de comprenderlo porque a diferencia de las anteriores, esta molécula tiene más átomos. Te proponemos el desafío de determinar cómo al sumar todos los momentos dipolares estos se anulan. Ya sabemos que podemos hablar de la polaridad de un enlace covalente y de la polaridad de una molécula. ¿Qué tipo de consecuencias podrá tener en sus propiedades o características? Algunas de ellas son las fuerzas intermoleculares. Son fuerzas de atracción entre moléculas, aunque son más débiles que las fuerzas de los enlaces que mantienen unidos los átomos en una molécula. Se fundamentan en la atracción que ocurre entre cargas opuestas, o sea, que la carga positiva se atraiga con la negativa. ¿Cómo se relaciona la polaridad con esto? Bueno, por ejemplo, la parte con carga parcial positiva de una molécula se puede atraer a la parte con carga parcial negativa de otra, y así sucesivamente, como se representa en la figura. Un excelente ejemplo son los puentes de hidrógeno que se forman en el agua. La miscibilidad. Probablemente estás pensando en la solubilidad, pero ella se refiere a un sólido que se disuelve en un líquido, como cuando disuelves azúcar en el té. En la miscibilidad hablamos de la solubilidad entre líquidos, como aceite y agua. Esto depende del tipo de interacciones que ocurran entre las moléculas. Exacto. Esto se relaciona con las fuerzas intermoleculares
y las fuerzas intermoleculares se relacionan con la polaridad. Si son solubles entre ambos líquidos, se denomina miscible. Cabe destacar que de todas formas, otros factores también pueden afectar, como la temperatura o presión, y hay hasta grados de miscibilidad. Puedes revisar algunos ejemplos en pantalla. ¿Cómo determinar la polaridad de un enlace o de una molécula? Esta cápsula no tiene como objetivo calcular la polaridad de un enlace o de una molécula, aunque puedes profundizar en lo siguiente. Se puede determinar si existe polaridad en un enlace calculando la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos. Si es menos de 1,7, es covalente polar. Si la diferencia es de 0 y algunos autores proponen menor a 0,4, es apolar. El momento dipolar del enlace o de la molécula, como se dijo, es una magnitud física y en realidad un vector, por lo que puede ser calculado. Puedes observar la fórmula. La suma de los momentos dipolares de cada enlace permite obtener el momento dipolar de la molécula. Luego de todo lo estudiado en esta cápsula, responde a la siguiente situación para poner a prueba lo que aprendiste. Supone que estás en un laboratorio. Posees 2 tubos de ensayo tapados. En uno hay tetrafluoruro metano y en el otro fluoruro de metilo. Imagina que puedes observar a nivel atómico una molécula de cada uno. Quizás pensaste algo así. Como parte de la actividad experimental que realizas, debes colocar cada tubo de ensayo entre una placa de carga positiva y una placa de carga negativa. Considerando como la posición inicial de cada molécula las que ves a la izquierda, ¿cuáles crees que serán las orientaciones finales más probables? Selecciona tu respuesta. Puedes fijarte en la estrella para saber hacia dónde gira la molécula. Sabemos que las cargas opuestas se atraen. Entonces, la molécula polar de fluoruro de metilo orienta su zona de carga parcial negativa hacia la placa positiva. Al contrario, el extremo donde están los átomos de hidrógeno se orienta a la placa negativa. La molécula de tetrafluoruro metano, aunque tiene todos sus enlaces covalentes polares, es apolar, por lo que su orientación en sí no se vería afectada. Te invitamos a reflexionar y continuar aprendiendo sobre la cromatografía, específicamente la cromatografía en columna. Es una técnica de laboratorio muy usada para separar un compuesto que es de interés de otros, que también están en la muestra o solución. En otras palabras, se purifica un compuesto. ¿Cómo la polaridad de las moléculas se aprovechan en esta técnica? Muchas gracias por ver y nos encontramos en otra videocápsula. Hasta la próxima. Mi nombre es Valentina Gutiérrez, egresada de Pedagogía en Química y Biología de nuestra facultad. Y te invito a que continúes aprendiendo de este maravilloso mundo de la ciencia. Muchas gracias.